Bueno, buenas tardes a todos. Agradecimiento a Bruce, a todo el equipo de la ANDI, Camilo Montes, Cámara de Alimentos de la ANDI y todos los organizadores. Tenemos unos panelistas de lujo. Voy a hacer una introducción rápida de unos 4 o 5 minutos y arrancamos ya con las preguntas del panel. Y empiezo con el día que representa el 29 de septiembre. Hoy en el mundo estamos celebrando el Día Internacional de Concienciación sobre las pérdidas y desperdicios de alimentos. Hoy en el mundo se nos invita a todos los seres humanos a reflexionar sobre la comida que estamos botando. Y esto es muy importante porque en el mundo, en términos generales, estamos botando la tercera parte de los alimentos que se producen, mientras del otro lado tenemos cerca de 735 millones de personas que se acuestan con hambre. En Colombia no estamos lejos de ese panorama. En Colombia se están botando cada año 9.7 millones de toneladas de alimentos, con lo que podríamos llenar cerca de 485.000 tractomulas de comida, mientras 20.4 millones de colombianos tienen dificultades para acceder a alimentos hoy. 20.4 millones de colombianos están utilizando estrategias de afrontamiento, como bajar la calidad de lo que comen, saltarse comidas, pedir alimentos prestados o incluso endeudarse para adquirir alimentos. Las consecuencias del hambre son nefastas para el desarrollo, para la economía del país. Cuando un país tiene hambre, se siente primero en la nutrición de los niños. Y hoy se está afectando la nutrición de los niños de Colombia. En lo que va corrido de este año, 219 niños menores de 5 años ya se han reportado como muertos por causas asociadas a la desnutrición. Repito, este año por hambre se nos han muerto en Colombia 219 niños menores de 5 años. Hoy en Colombia tenemos un poco más de 500.000 niños menores de 5 años con una enfermedad que se llama desnutrición crónica. El cerebro de los seres humanos se forma en los primeros años de vida y si no se alimenta bien, pues no crece. Entonces hoy tenemos en Colombia más de 500.000 niños pequeños que están condenados a tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta. Entonces, el hambre es un problema no solamente de las personas muy vulnerables. El hambre es un problema que afecta al desarrollo y que afecta a la economía del país. Y termino con esto. El año pasado se hizo un estudio para entender cómo la desnutrición crónica afecta a las empresas de los países. Se hizo un estudio en 92 países del mundo, uno de ellos Colombia. La conclusión de ese estudio: las empresas en Colombia están dejando de vender al año un poco más de 4.200 millones de dólares, mal contados 18 billones de pesos, porque hoy tienen personas menos inteligentes porque tuvieron desnutrición crónica en su primera infancia y por tanto tenemos personas menos inteligentes, menos productivas y repito, esto afecta el desarrollo y la economía del país. Tenemos entonces unos panelistas de lujo, no los voy a presentar, ya los presentaron, para que podamos tener más tiempo para las preguntas. Vamos a tener entonces 3 rondas de preguntas. Las 2 primeras preguntas van a ser iguales para todos y luego la última ronda de preguntas va a ser una pregunta para cada uno de los panelistas. Y vamos a empezar entonces de allá, de derecha hacia izquierda. Empecemos con el doctor Luis Alberto Higuera. Esta misma pregunta para todos. Desde su perspectiva, ¿cuál cree usted, doctor, que es el reto más grande que tiene Colombia en la lucha contra el hambre? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por su presentación acá. Muchas gracias a la Andy por la invitación. Voy a tratar de ser un poco atrevido y dar la perspectiva del gobierno más que la mía, en virtud de la responsabilidad que tengo. La lucha contra el hambre es un elemento importante en el programa de gobierno que se tradujo en el Plan Nacional de Desarrollo. Y vean lo fundamental de los cambios. El Plan Nacional de Desarrollo tiene como eje fundamental la gerencia del agua. Es a través del agua y con el manejo adecuado del agua que nos metemos
en el agro. Y nos metemos en el agro con la intención gubernamental de aumentar la productividad. Colombia tiene dos visiones, una es que hay alimentos suficientes, pero hay hambre porque no hay con qué comprarlos. O la otra visión sería, es que no hay alimentos nutritivos suficientes y hay problemas de agrologística que incluso impiden que a pesar de tener el dinero la gente esté bien alimentada. En esas dos perspectivas el gobierno nacional plantea la necesidad de enfrentar el hambre. Evidentemente hoy, en el día de hoy, hay miles de hogares que solo consumen un alimento al día, me refiero generalmente al almuerzo o la cena. Hay otros que consumen 2 y pues evidentemente hay otros que consumen 3. Pero a esos que consumen 1 o que consumen 2 y a algunos colombianos y colombianas que no consumen ninguno, pues tenemos que atender. Y en esa visión, el eje fundamental, y no solo en cuanto a la política agropecuaria, sino el eje estructural de la política de todo el gobierno, por encima de lo que a veces se cree en el imaginario que es el cumplimiento del acuerdo o el solo texto reforma agraria. No, el eje fundamental de este gobierno es aumentar la productividad agropecuaria. Y para aumentar la productividad agropecuaria entonces necesitamos la tierra. Y por eso la estamos comprando a precio comercial, pagándola de contado. Este gobierno no expropia, no presiona, la compra es voluntaria, la venta es voluntaria. ¿Y la tierra para qué? Pues para repartirla entre los colombianos y colombianas. Pero ahí es el eterno problema de siempre, el círculo vicioso de siempre. A pesar de que nuestras reformas agrarias han sido muy incipientes, sí, hay que reconocer, hemos entregado tierra. ¿Y qué ha pasado con esa tierra? Que incluso el propio beneficiario, años después que la ley lo permite, la vendió, pero la tierra no produjo lo que debía producir, que era aumentar la productividad para generar alimentos, para luchar contra la pobreza y contra el hambre. Entonces, en ese punto es que la Agencia de Desarrollo Rural debe integrarse para que la reforma rural sea integral. No basta la tierra, sino que hay que incrementar la producción. Y pues más adelante extenderé sobre esa dinámica hacia futuro. Muchas gracias, Carlos Enrique. El reto que tiene Colombia en la lucha contra el hambre. Juan Carlos, primero muchas gracias, doctor Camilo. Muy especial habernos invitado a esta reunión y felicitaciones por estar aquí en esta reunión coordinada y copatrocinada por el Ministerio, que lo que nos encanta, porque verdaderamente los que hemos estado en la parte agrícola creemos que las asociaciones público-privadas, populares, son críticas. La colaboración es esencial. Juan Carlos, gracias por estar aquí también. Somos alma de Abaco, estamos juntos en la Junta de Abaco. Hemos estado en los bancos de alimentos 20 y pico de años. Y la verdad es que de pronto voy a hilar en algunos temas que mi querido amigo y buen amigo de largo plazo, de largo aliento, Luis Alberto, ha planteado. Colombia tiene un potencial agrícola extraordinario. Y voy a citar a Malcolm X, que murió hace un mes, que decía que Colombia no ha sido un gran país porque no ha querido. No se ha definido, decir, ustedes van a ser un gran país, se han definido y se ponen el trabajo de hacerlo. Digamos, ¿por qué Francia produjo a Napoleón y produjo un ejército tan grande? Porque tenía la mayor población de Europa. ¿Por qué? Porque tenía la mejor agricultura de Europa. Entonces tenía montones de personas y claro, en esa época, pues terrible decirlo, pero Napoleón lo decía así, que haya más mujeres francesas que paran hijos que sean soldados de Francia para agrandar el imperio. Pero era así, literalmente, porque no había problema para alimentarlos. A Alemania no le pasó lo mismo en el siglo XVII y tuvo una gran migración a Estados Unidos porque todas las problemas de las papas fue no tan grave como la crisis del 19 en Irlanda, pero una migración muy grande porque se quedaron sin comida. Claro, Alemania no era un país, eran un montón de ducados y reinados, en fin. Entonces, pues, ya había la guerra de los 30 años, una guerra muy dura en que sufrieron mucho los alemanes.
Entonces, pues cuando uno ve un país como Uruguay que produce para 160% de su población, es decir, para teniendo 5 millones de habitantes, produce para 6 o 7 millones de habitantes suficiente comida. Y eso es lo que tenemos que hacer los colombianos, pero lo tenemos que hacerlo en muchos rubros. Puede que no en todos, pero por eso mismo le hemos planteado a ese gobierno y al gobierno anterior, pero hemos tenido muy buenos oídos en la ministra decir, el sector lechero puede ser no solamente autosostenible, sino exportar. Y las cuentas que hicimos fueron sencillas. A mí me encanta, mi papá me enseñó a hacer cuentas de servilleta porque él no manejaba Excel. Yo lo pasé al Excel y dice, mire, si usted coge, en Colombia importamos más o menos 2 millones de litros diarios de leche en polvo. Esos 2 millones de litros los podían producir 10.000 campesinos que hoy producen 20 litros, puedan producir en sus mismas fincas, con mucha facilidad, 200 litros. ¿Cómo? Prestándoles a cada uno 50 millones de pesos. O sea que el problema lo podemos solucionar, entre comillas, con $500 millones de pesos en crédito. Lo que aumentaría el ingreso del campesino, de ese campesino, de medio salario mínimo, 3/4 salario mínimo, a 2 o 3 salarios mínimos. Netos, porque claro, hay costos, ellos tienen costos bajos, pueden tener unos costos adicionales. Pero si lo hacemos con 20.000 campesinos, vamos a hacer, y en Colombia hay 300.000 campesinos que producen leche, y la gran mayoría son muy pequeños, son de los de 20 litros, 10 litros. Y con esa perspectiva, uno podría decir, Colombia puede ser un exportador de leche. Y si importamos 250 millones de dólares de leche, digamos que el 60 o 70% de ese ingreso sería de los campesinos, el resto sería transporte, pago de los equipos de pulverización, almacenamiento, en fin. Entonces, es una cantidad de dinero increíble que debe llegar a los campesinos pequeños. Entonces, pues, creo que Colombia puede ser un gran productor de alimentos, pero en el corto plazo, también porque las cosas tienen que hacerse en corto plazo, hay que llegar con un cheque, hay que llegar con los comedores comunitarios, hay que llegar con las ayudas porque, digamos, Milton Friedman es un personaje poco citable hoy día. Nosotros de las compañías B sabemos que Milton Friedman decía que las compañías solamente tienen que producir recursos financieros y nosotros creemos que deben producir beneficios sociales, ambientales. Pero también decía otra cosa positiva, una cosa positiva decía es, a la gente que no tenga plata, denle un cheque. Y también decía que había que legalizar la droga, que estaba haciendo también. Muy bien. Aumentar la productividad, exportar. Soraya, ¿cuál es el reto que tiene Colombia en la lucha contra el hambre? Creo que está prendido. ¿Está prendido? Sí. Juan Carlos, muchas gracias y en primera instancia también gracias a la Andy y a todos ustedes por estar hoy aquí con nosotros. Probablemente algunos de ustedes no conocen la compañía para la que trabajo, entonces un poco dando un poco de introducción. Yo trabajo en DSM Firmenich. DSM Firmenich es una compañía suizo-holandesa. Es una compañía que realmente es innovadora en nutrición, en salud, en belleza. Nutrición es una de nuestras grandes ejes en la compañía. Nosotros tenemos un propósito muy claro de traer evolución para la vida y eso significa que nuestro compromiso es contribuir en la prosperidad de las personas, no solamente de las personas del hoy, sino de las generaciones futuras. Y un poco para dar respuesta en lo que estamos hablando de este panel, yo tuve la oportunidad de leer el último informe de progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en el reporte especial que salió este año. Y yo pienso que este reporte es una alerta para todos los que estamos comprometidos en esta cadena de la salud y de la nutrición, pues ya estamos a mitad de camino para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2030 y realmente las metas no se han logrado. Hay un gran desafío y hay una necesidad de que todos nos comprometamos porque nos faltan 7 años y hay un gran camino. ¿Cuál es
una de las principales brechas que yo creo y retos que tiene Colombia, básicamente es luchar para que todos los ejes de la seguridad alimentaria y nutricional se cumplan. Teniendo en cuenta la introducción que tú estabas dando y también lo que habló Luis Alberto, si la inseguridad alimentaria en Colombia, moderada y severa, está alcanzando el 30%, esto significa que hay muchas personas que están quedando atrás. Y eso no debería ser, de acuerdo con el compromiso de Naciones Unidas. Y definitivamente la agroindustria tiene un aporte significativo. Además, hay otro reto que no es solamente vigilar las deficiencias de micronutrientes, sino, por supuesto, hacer una intervención desde el inicio, desde el riesgo mismo de las personas afectadas. Y esto quiere decir que se ha demostrado que el hambre oculta tiene un impacto significativo en el desarrollo de los niños, desarrollo cognitivo, físico de los niños, pero además en la prosperidad de un país. El Programa Mundial de Alimentos, solamente para tomar algo de lo que estuve leyendo también, ha demostrado que el impacto del hambre está teniendo un efecto significativo en la salud, pero también en los aspectos cognitivos y en la prosperidad, y definitivamente no es el país que queremos. Adicionalmente, y mi último mensaje es el consenso de Copenhague. Siempre lo referencio porque me parece que es muy interesante lo que han hecho una serie de estudiosos más de la economía que buscan dar recomendaciones en política pública. Ha dicho que definitivamente una de las inversiones que tiene mayor retorno es la nutrición. Y efectivamente, si estamos hablando de la nutrición de los niños, el retorno por cada dólar invertido en nutrición es mucho mayor, ¿no? Gracias, Soraya. Doctor Luis Ernesto. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos y todas. El reto más grande de Colombia en la lucha contra el hambre. Ahora mi respuesta es desde el punto de vista del Programa Mundial de Alimentos, pensando en los grupos más vulnerables de esta sociedad, y lo sumarizo diciendo hay una desigualdad en el acceso a oportunidades, a recursos económicos. Como lo decía Soraya, en nuestras encuestas, que también compaginan con las del DANE, tenemos este 30% de la población en inseguridad alimentaria, son 15 millones de personas que se van a la cama todas las noches con hambre. Y están como esos 200 y pico niños que tristemente han fallecido, pues en lugares como La Guajira, como el Chocó, y es esa desigualdad económica. Entonces, ¿cómo afrontar eso? Por un lado, claro, está aumentar la productividad en esos pequeños productores que se encuentran en esas zonas más remotas, más vulnerables, y también está el aspecto de la asistencia social. Junto con DSM, nosotros producimos un estudio que se llama Cerrando la Brecha Nutricional, y es precisamente entender cuál es el costo que el colombiano tiene que pagar para acceder a una dieta nutritiva y saludable. Y entonces hay unas brechas tremendas, pero viendo desde el punto de vista del trabajo que agencias como Prosperidad Social puede estar haciendo, ellos están empezando a considerar dentro de la renta ciudadana incluir precisamente el costo que se requiere para esas dietas ideales. Y pues por el otro lado, si quisiéramos aumentar la productividad de esos pequeños productores, lo más interesante es que nosotros sabemos exactamente dónde están esas brechas, esos puntos de desnutrición, de inseguridad alimentaria, los sistemas de información que tenemos como gobierno, como sistema de Naciones Unidas, sabemos dónde están. Entonces, el reto es entender el contexto de esos productores, ya sean en zonas urbanas, ya sean productores que están confinados o que están desplazados o que están afectados por desastres naturales o que tienen doble o triple afectación. Entonces es entender ese contexto, porque claro, el apoyo que requieren esos productores pues va a ser diferente, y es donde se requiere esa sensibilidad para llegar con los impulsos necesarios. Muy bien, la apuesta en la lucha contra el hambre, por supuesto que es una apuesta
por la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación, lo vimos ahorita en la exposición que estaba antes de nosotros. Es una apuesta por la dignidad de las personas en Colombia, pero también es una apuesta por el desarrollo del país. Hay estudios que dicen que países como Colombia, con los niveles de malnutrición que tiene Colombia, disminuye su Producto Interno Bruto hasta un 11%, 95 billones de pesos al año menos, porque tenemos personas menos inteligentes por culpa del hambre. Hay estudios que dicen que los niños vulnerables de Colombia, por la mala alimentación y la baja calidad educativa, apenas logran desarrollar el 60% de su potencial de ingresos. Los niños vulnerables de Colombia no pueden llegar al 100% porque son menos inteligentes por culpa del hambre y tienen mala calidad educativa. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. Arrancamos nuevamente entonces por el doctor Luis Alberto. Tenemos dos retos grandes. Un reto grande que es acabar el hambre y otro reto grande que es potenciar la agroindustria, todo este ecosistema, potenciar la agroindustria para que la agroindustria de Colombia sea una de las 10 más relevantes del mundo. ¿Cómo vamos a alinear esos dos retos? Acabar el hambre, potenciar la agroindustria colombiana. Doctor. Bueno, para nosotros es, cuando digo nosotros, el gobierno, pues eso es todo un reto económico, desde la siguiente perspectiva. La gran agroindustria, la agroindustria derivada, por ejemplo, de la palma, del caucho, de la teca, tiene un momento en que es necesaria, es legítima y se debió fomentar por las circunstancias de la globalización y del mercado mundial. Pero cuando miramos hacia adentro y vemos las cifras que acaba de decir, por ejemplo, Ernesto o tú mismo, Juan Carlos, ¿qué pasa con esta seguridad alimentaria de estos pequeños niños y niñas y estos? Entonces hemos pensado que el proceso agroindustrial debe no desescalar, sino que la empresa privada debe seguir fomentándolo como lo pueda apalancar con recursos nacionales, internacionales, pero que el gobierno debe iniciar unos procesos de agroindustrialización primaria. ¿Cuánto vale un tractor versus cuánto vale un monocultor? ¿Cuánto vale montar una fábrica de monocultores o de pequeños cultivadores, cosechadoras de pequeña escala? ¿Cómo lograr que la mano de obra campesina, hombre o mujer, deje de ser la fuerza motora de la producción agropecuaria y más bien la tecnología adaptada a esta condición real de Colombia sea la que mueva esa agroindustria, si me permiten usar la expresión, primaria? ¿Cómo industrializar al pequeño? ¿Cómo lograr que en una ladera precisamente un monocultor impulsado con gasolina o ACPM o no sé, logre identificar las necesidades, suplir las necesidades para hacer más eficiente el trabajo del hombre y la mujer pequeño campesino de bajos recursos? Ahí es donde queremos enfrentar en este gobierno esa posibilidad. Y creemos que apoyando al pequeño trabajador agrario, pequeño me refiero por sus bajos ingresos, es que la industria debe adaptarse a estas situaciones. Por supuesto que este gobierno ni ningún otro dejará de lado la visión agroindustrial que genera más desarrollo, pero es que hablando del tema de este coloquio, hablando del hambre que padece el ciudadano y la ciudadana, el niño y la niña, es que debemos atacar puntualmente eso y obviamente habría otros elementos que le añaden quizás razonabilidad a este argumento del gobierno y es que el tamaño del predio en Colombia, pues lo conocemos y no vale la pena detenernos en ello. Es un predio muy pequeño y tenemos otro problema que hace difícil la economía de escala y es que la asociatividad campesina es muy frágil, demasiado frágil, pero no por culpa de los campesinos, es que la asociatividad campesina fue la que resistió 50 años de conflicto armado. Y entonces sus líderes, sus mujeres, sus hombres, sus cooperativistas, sus asociados fueron asesinados, desplazados, despojados de la tierra. Entonces los últimos 30, sobre todo años, la guerra paramilitar sí hizo una reforma agraria,
despojó 6 millones de hectáreas y desplazó a 3 millones de campesinos y campesinas. Y entonces eso rompió la asociatividad. Eso es lo que tenemos hoy. Entonces, para esa débil asociación, con ese pequeño predio, hemos pensado en una agroindustria, excúsenme nuevamente, primaria, que con máquinas mucho más prácticas y mucho más pequeñas posibiliten mejorar la producción. Muy bien, Carlos Enrique. De nuevo le recojo, porque además tenemos muchas conversaciones que hemos arrancado y tenemos muchas más pendientes con Luis Alberto. Pero déjeme, le doy un parámetro que pronto puede ser una idea que se me ocurría, pero cuando se le ocurren ideas es una pésima idea recogerlas. Pero en algún documento leía yo que Estados Unidos, respecto, por ejemplo, a la adopción de inteligencia artificial, tal vez había hace un par de meses, pues, viendo los números de la adopción del ChatGPT y la velocidad, pero comparaban, por ejemplo, lo que se demoró la agroindustria norteamericana en adoptar el tractor. El tractor se inventó en 1895 y en 1920 solamente el 10% de las fincas gringas, Estados Unidos, tenían tractor. Y en 1950 ha subido como al 70%. Se demoraron 50 años en una monstruosa porque un tractor hace como por 100 personas. Entonces, pues, yo le diría que de pronto ustedes tienen que hacer los pequeños bancos de maquinaria en sitios, hacer 100, por ejemplo, en 100 sitios o 50 donde puedan ser muy exitosos esa utilización de los bancos de maquinaria para esas cooperativas. Y con unos parámetros para que sepan que, pues, cómo lo arreglan, cómo lo manejan, que tengan clases para saber manejar el tractor y todo eso, porque eso puede ser un inicio interesante porque es una ruptura. Y lo copio también de una persona que, pues, también bastante, pues para mucha gente cuestionable, pero que alguna vez en el año 86 tal vez, en un debate presidencial, Álvaro Gómez dijo que todos los municipios deben tener un bulldozer. Yo dije, qué idea tan pendeja. Pero mi papá, que era alcalde, me dijo, no, claro, era conservador, pero no era labranista. Dijo, es una magnífica idea porque usted no sabe lo que le ayudaría a cada municipio tener un bulldozer, porque se le cae la carretera y no pueden hacer nada. Es un desastre. Entonces, esa idea puede ser una cosa que usted puede estudiar haciendo pilotos exitosos para que haya buenas prácticas en ese sentido y puedan llegar allá. Y respecto a las cooperativas, venga, le cuento una historia muy linda de la leche, que es que nosotros cuando en la Macarena, cuando empezamos a trabajar hace 15 años allá, de la mano de Said y con todo el tema del programa de consolidación, enfrente a, pues, sabíamos que la mitad de los ganaderos eran farianos, empezamos a construir y a poner tanques de leche. Y el tanque de leche promulgó la asociatividad, por varias razones, porque llegaban los señores y antes tenían el burrito con los 5 litros, esperando que pasara el camión, pues eso no era posible. Pero cuando se ponía el tanque de leche, empezaron a llegar los señores con los 5 litros, los 10 litros, y empezaron, entonces eran 50 señores de los 5 litros o 10 litros, entonces ya eran 1000 litros o 2000 litros. Y eso generaba que tenían que tener una caseta con, desgraciadamente, los tanques de leche no los han inventado de 120, sino de 220, un transformador con una planta eléctrica al lado, porque eso es como un helado. Si se va la luz, se pierde la leche. Entonces es como si tuviera una heladera. Si se descongela, pues los helados se dañan. Pero genera también una cosa de que tenían que tener un administrador del tanque de leche. Y el administrador tenían que pagarle un sueldo. Él tenía que descontar los costos de la luz, los costos de lavar el tanque, los costos de estar encima del proceso. Y eso, ante esa comunidad, generó mucha compactación de la asociatividad. Entonces, el tanque se volvió como un tótem a los que iban a rezar un poquito, diciendo, este tótem me ayudó ahora a pasar de 10 litros a 20 litros o a 30 litros. Entonces, mi platica está asegurada porque la cooperativa me la debe asegurar. Entonces, ese tipo de cosas que usted está haciendo
lo felicito porque genera esa asertividad y ese trabajo en común que permite que la gente, además después, con asistencia técnica, comparta buenas prácticas, comparta el toro, comparta otras cosas y todo el mundo empieza a ayudar en ese sentido. Muy bien. Agroindustria primaria, promoción de la asociatividad. Soraya, ¿qué vamos a hacer para alinear la lucha contra el hambre y la promoción y el fortalecimiento de la agroindustria en Colombia? Yo creo, Juan Carlos, que la agroindustria tiene un aporte muy importante, tiene un papel muy importante en la lucha contra el hambre. Y en muchos casos, muchos industriales han tomado las riendas en este tema. Y cuando uno analiza los ejes de la seguridad alimentaria y nutricional, y empezando, por ejemplo, por el primero, cuando hablamos de los medios económicos, la agroindustria produce alimentos, disponibiliza alimentos, la agroindustria genera empleo y por lo tanto definitivamente es un aporte significativo en el acceso. Y en el tema de calidad de vida y bienestar, yo creo que allí podría tener un rol más importante la agroindustria. Y aquí me explico un poco de qué se trata. Cuando hablo del aprovechamiento biológico de los alimentos, tengo que hablar directamente de hambre oculta. Y la agroindustria tiene un papel muy importante porque en realidad, si uno mira y lee lo que Drevnovsky escribió, de por qué las personas a veces no eligen correctamente o cuál es el desafío para tener el componente o la cantidad de nutrientes que necesita diariamente una persona, encontramos que muchas veces esa elección está conectada con la posibilidad de comprar alimentos y lo lleva a alimentos básicos, de consumo básico masivo. En Colombia hay un ejemplo clarísimo que es la fortificación de la harina de trigo, que hace más de 25 años se da, donde la industria se comprometió a entregar y a contribuir en ese aporte de nutrientes hacia el hambre oculta. No es el único alimento que se consume como alimento básico masivo y este es como una invitación, porque hay muchos otros alimentos, otros cereales como el maíz, como el arroz, como otros alimentos básicos de consumo que podrían ser un vehículo maravilloso para llevar y cerrar la brecha de desnutrición. Solamente para cerrar quiero mencionar un ejemplo claro y es un país que ha logrado unas metas o cerrar la brecha de desnutrición y es Costa Rica. El país básicamente hace ya muchos años decidió fortificar al menos 6 alimentos básicos de consumo masivo, como la harina de trigo, la harina de maíz, el arroz, la leche, la sal. Y básicamente es uno de los países bandera de la región. Por supuesto, eso necesitó un concurso de todos, no solamente a nivel gubernamental, agencias internacionales, la industria y todos pensando cuáles eran los alimentos a los cuales las personas tenían acceso, cuáles eran esas brechas nutricionales y esas brechas cómo podrían ser distribuidas y cubiertas con toda esa serie de alimentos. Y hoy por hoy es país bandera para la región. Muy bien, doctor Ernesto. A mí me gustaría retomar un poco lo que Luis Alberto mencionó, otra vez enfocándonos a esos pequeños productores, campesinos, indígenas. Precisamente lo que el Programa Mundial de Alimentos en los diferentes modelos de asistencia que tenemos, lo que hemos aprendido es eso. Es más allá de habilidades técnicas o extensionismo, es cómo volver a fortalecer la cuestión social, elementos de diálogo, de liderazgo. Y la otra cosa que también hemos aprendido es que antes de esperar que esos sistemas campesinos empiecen a convertirse o a contribuir a la agroindustria, moviéndose de producción a transformación, comercialización, lo primero es tener la seguridad alimentaria hecha, puesta ahí. Entonces, son procesos largos donde el primer año los campesinos es retomar las huertas familiares, poder producir su propio alimento y entonces sí ya está esa certeza
para poder meterse a actividades más riesgosas, más de oportunidades de negocios, y ser parte de esa agroindustria. Y quizás precisamente con esos grupos pensar una agroindustria centrada en cultivos ancestrales, cultivos orgánicos, cultivos ecoambientales, amigables al ambiente. Pero también la otra cosa súper importante es promover pequeñas cadenas agroalimentarias locales, donde los productores están surtiendo productos. Por ejemplo, tenemos experiencias con el PAE, con el Programa de Alimentación Escolar, donde estamos vinculando pequeños productores al sistema de suministro de alimentos, donde hay una demanda constante por productos, calidad, frescura, y entonces tenemos estos pequeños microambientes de producción y consumo. Muy bien. Bueno, estamos cortos de tiempo, entonces vamos a hacer las últimas 4 preguntas, pero vamos a responderlas en 1 minuto. Voy a hacerle la pregunta a cada uno para que vayamos pensando y luego arrancamos a responder. Doctor Luis Alberto, ¿cómo puede el sector agroindustrial de Colombia contribuir en la lucha contra el hambre? Ya vamos a responder. Doctor Carlos Enrique, ¿por qué una alianza por la nutrición infantil? ¿Cómo puede la industria de este país ayudar en la lucha contra el hambre? Soraya, muy rápidamente, ¿qué es hambre oculta? ¿Y cómo puede la agroindustria ayudar a acabar el hambre oculta? Y doctor Ernesto, por favor, ustedes que tienen esa visión internacional, ¿qué buenas experiencias han identificado ustedes de alianzas? Pueden ser en Colombia o en otros países del mundo, público-privada, les decía ahorita Carlos Enrique. ¿Qué alianzas han funcionado en otras partes que ayuden a mejorar la situación nutricional de las personas en Colombia? Arranquemos, doctor Luis Alberto, 1 minuto. Yo creo que la agroindustria debe mirar a un sector que es el que produce los alimentos, que es ese campesino que produce una agricultura campesina, familiar, étnica, comunitaria. El 60% de los campesinos que están de ese pequeño productor que hace su agricultura familiar, que hace su agricultura con prácticas culturales propias, nos están garantizando el 60% de la comida que consumimos los colombianos, pero están solos por parte del Estado todavía indudablemente, y están solos por parte de la agroindustria. ¿Cómo lograr que la agroindustria, en el buen sentido de la palabra, aproveche la producción de la agricultura campesina, comunitaria, y extraer de una manera muy práctica la compra directa para generar a este campesino unos ingresos adecuados que les satisfagan sus necesidades de vida y las necesidades de su familia? Así hacemos 2 cosas importantes: satisfacemos y mejoramos las condiciones de dignidad de estas familias productoras de alimento, y por otro lado hacemos cadenas cortas de comercialización a través de la agroindustria que permitan que el ciudadano tenga el ingreso adecuado e incluso la agroindustria un precio mucho más asequible al ingreso de este producto a su producción en el caso específico. Muchas gracias, Carlos Enrique. En un congreso de McKinsey en noviembre pasado, Jim Robinson, el economista de ¿Por qué fracasan las naciones?, explicó por qué Corea había escogido ciertos productos en los años 50 para producir y exportar. Primero, porque tenían que ser de alta calidad, y segundo, tenían que ser de bajo costo. Lo mismo nos tiene que pasar a nosotros como país en la comida. Tenemos que desarrollar unas industrias que se salgan del falso dilema de que el tema es que le suban el precio y le bajan el precio al ganadero o al agricultor. Tenemos que producir en exceso, manejando ese precio para que no sea una caída total, pero sí tiene que tener una caída que sea muy claramente sustituida por aumentos en productividad. Y con eso vamos a tener unos productos mucho más baratos y vamos a tener una cadena exportable que nos va a permitir tener ese 110, 120% de productos que le lleguen además más baratos a la gente, como acaba de decir Luis Alberto. Muy bien, Soraya. El hambre oculta se da cuando los alimentos que las personas consumen no aportan la cantidad necesaria de vitaminas y minerales para tener una vida próspera, para tener unos procesos de desarrollo físico y mental
adecuados. Y pues la propuesta es a esos alimentos que las personas tienen acceso, los alimentos que normalmente son los básicos, ponerle nutrientes. Hace muchos años la industria ya, por ejemplo, la industria de lácteos, ya le ha puesto vitaminas A, D y otros elementos, pero en realidad muchos de forma voluntaria lo hacen, no es necesario esperar una ley, una indicación mandatoria, sino ir adelante, como lo hace el arroz y otros, y ponerle nutrientes a los alimentos básicos de consumo masivo. Gracias. Muy bien, doctor Ernesto. Bueno, el PMA tenemos mucha suerte de compartir esta visión de hambre cero con muchas empresas. Ejemplos en el mundo de esas alianzas realmente emocionantes. Una es con DSM. 35 millones de personas al año se benefician de productos nutricionales. Tenemos alianzas con Amazon, DHL, para todos los sistemas de logística y transporte de productos. Tenemos a través de transferencias monetarias con Mastercard, con Western Union, y aquí tenemos Da Vivienda, Efecti, Supergiros. Me gustaría mencionar la Fundación Éxito, que es un ejemplo de alianzas con el Banco de Alimentos, con la ANDI, con una visión de mejorar la nutrición de niños y madres lactantes. Muy bien, los bancos de alimentos, a propósito, tenemos dos frentes. Los bancos de alimentos de Colombia, somos una red de 24 organizaciones, tenemos un frente en la coyuntura humanitaria. Nosotros rescatamos alimentos. A propósito, nuevamente hoy es el Día Internacional de la Concienciación de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. Rescatamos alimentos, unas 30.000 toneladas de alimentos cada año de todos los sectores, y los estamos distribuyendo hoy en 1.242.000 personas en condiciones de vulnerabilidad. Pero los bancos de alimentos tenemos también un plan estructural con la ANDI. Y aquí Carlos Enrique fue muy humilde, no lo quiso decir, pero yo lo voy a decir. Él es el promotor de una cosa que hoy se llama la Alianza por la Nutrición Infantil. Hace muchos años la industria de alimentos, la industria de bebidas empezaron a armar un programa, nos llamaron con Camilo Montes, que está por acá también, y al final decidimos hacer una gran alianza para mejorar la nutrición de los niños en Colombia. Y hoy la Alianza por la Nutrición Infantil, digamos que hace parte de ese plan estructural que tenemos los bancos de alimentos de Colombia. Tenemos el Observatorio de Nutrición Infantil, hoy es el observatorio líder en gestión de la información de América Latina, pero tenemos también una hoja de ruta, y con esto voy a terminar. Hicimos un estudio para entender en Colombia qué ha funcionado para mejorar el hambre, la nutrición de los niños. Y todos esos resultados del estudio, aprendiendo de lo que han hecho otros países, los consolidamos en una hoja de ruta de las 18 cosas que tienen que pasar en Colombia para mejorar el hambre. Esas 18 cosas son diversas, desde las pérdidas, desperdicios de alimentos, cosas de política pública, cosas que tienen que ver con la industria, con la agroindustria, cosas que tienen que ver con el agua potable. Y nosotros en ese plan de trabajo hicimos el listado de qué tiene Colombia, qué no tiene Colombia, qué tiene que hacer el gobierno, qué tienen que hacer las ONGs, las organizaciones internacionales. Y entonces, hoy desde los bancos de alimentos, en alianza con la Cámara de Alimentos de la ANDI, estamos impulsando esa hoja de ruta en el marco de la Alianza por la Nutrición Infantil. Termino con esto porque queremos invitarlos a todos a que hagan parte de la Alianza por la Nutrición Infantil. Hoy hay más de 100 empresas en Colombia que ya tomaron la decisión. Hay muchísimas formas de hacer parte, no solamente donar alimentos, es con voluntariado, es midiendo, por ejemplo, la situación de la inseguridad alimentaria de los empleados de cada una de las empresas y haciendo acciones diferenciales con sus propios empleados. Tenemos las herramientas para eso. Hay muchas formas de aliarse, de hacer parte de esta alianza. La única forma de mejorar, de acabar el hambre en Colombia es trabajando de la mano, generando programas intersectoriales, juntando capacidades, llegando juntos a territorio y para poder tener un impacto social. Entonces, invitados todos a la Alianza por la Nutrición Infantil para que juntos podamos trabajar para que en Colombia tengamos niños cada vez más saludables, más inteligentes y más felices. Gracias a los panelistas y gracias a todos ustedes.